Saludos, bienvenidos a una nueva clase de sistemas de control. En esta ocasión trataremos la identificación de sistemas mediante el uso de las gráficas de Bode, las gráficas, los diagramas de Bode. Cuando nosotros tratamos la modelación de sistemas, como lo hicimos antes, pues básicamente lo que nosotros hacemos es plantear el modelo matemático, la función de transferencia, de ser el caso, eh, del sistema, ¿sí? Que es el resultado final de todo el análisis, pero porque nosotros conocemos los parámetros de este sistema, ¿no? Conocemos, por ejemplo, la resistencia, conocemos la inductancia, la capacidad calorífica, la densidad, el coeficiente de fricción, conocemos la constante de resorte, la relación de dientes, el número de dientes de un sistema de engranaje, el coeficiente de transferencia de calor, etcétera, ¿verdad? Entonces, a partir del planteamiento de las ecuaciones matemáticas que gobiernan esos fenómenos físicos, entonces nosotros finalmente encontramos la función de transferencia. Pero en aquellos sistemas en donde pues esto es muy difícil conocer, no es posible en algunos otros casos, se recurren a otras técnicas, ¿verdad? Una de estas técnicas es justamente la identificación de sistemas, ¿no? La identificación de sistemas eh, que nosotros utilizamos, por ejemplo, en el laboratorio, haciendo uso de la plataforma MATLAB, ¿sí? Esta plataforma MATLAB, es un tipo de identificación conocida como paramétrica, donde también vamos a obtener la función de transferencia, ¿verdad? Al final, el resultado de esta operación será encontrar la función de transferencia. Sin embargo, existen otras técnicas, en particular, pues la identificación no paramétrica, asimismo, que hace uso de una experimentación, como se plantea acá, ¿sí? Una experimentación en donde tenemos nuestro proceso del cual queremos obtener su función de transferencia. Queremos todo esto con la finalidad de luego pues lograr un ajuste adecuado del controlador. Entonces, supongamos que tenemos un proceso como el que se muestra acá. eh, Previo pues tenemos un actuador que es el que recibe la señal del controlador, ¿no? En condiciones de lazo cerrado, pues el actuador es el elemento que recibe la señal del controlador, que suponga puede ser una señal de 0 a 10 voltios. La salida del proceso, ¿sí? Puede ser una variable cualquiera, ¿no? Puede ser una temperatura expresada en grados Celsius, puede ser una presión expresada en bares, un flujo, si es un control de flujo, litros por segundo, si es de posición lineal en metros, si es de posición angular, pues en grados. Velocidad metros por segundo, velocidad circular, pues en RPM o en radianes por segundo, según el caso, ¿no? Generalmente RPM, ¿no? A nivel académico se utiliza el radian por segundo, ¿no? Pero a nivel práctico, en la realidad, pues es RPM. Entonces, ¿en qué consiste esta técnica? Básicamente consiste en que tenemos nuestro proceso, perdón, nuestro proceso como se observa acá, le conectamos un generador de funciones específicamente de una señal sinusoidal, la señal sinusoidal que se muestra aquí. Vamos a hacer uso de un osciloscopio con la finalidad de poder observar la ganancia de este sistema en términos de voltaje, ¿no? Voltaje de entrada aplicado al actuador y voltaje de salida obtenido a la salida del sensor, que obviamente este voltaje será una medida proporcional de la variable de interés que estamos controlando o que queremos controlar. Entonces, esta función o este generador de funciones
del cual tomamos la señal sinusoidal, pues nosotros vamos a hacer un ajuste tanto del voltaje, ¿verdad? En este caso, el voltaje VI, que le vamos a llamar voltaje aplicado, como de la frecuencia. Nosotros vamos a poder controlar este voltaje y esta frecuencia. Cabe mencionar que nosotros haremos este experimento con una señal sinusoidal de diferentes amplitudes, diferentes frecuencias, como se ha mencionado, pero esta señal debemos esperar a que el sistema se establezca, llegue al estado estacionario, una vez que hayamos ajustado tanto el voltaje como la frecuencia. Esperamos un tiempo prudencial, el sistema se ha estabilizado, ha alcanzado los niveles deseados, eh, ha alcanzado los niveles deseados de voltaje y frecuencia, es decir, cuando la diferencia de fase entre las dos señales se mantenga constante, entonces habremos ya alcanzado el estado estacionario, ¿no? Bien, entonces, luego pues nosotros debemos llenar o generar una tablita como esta, en donde tabulamos, como pueden ver, tenemos aquí el voltaje de entrada. Vamos a considerar el voltaje pico, expresado en voltios, ¿no? Porque como es una señal sinusoidal, pues un punto que podemos medir es justamente su voltaje pico, mostrado en el osciloscopio. La frecuencia de entrada expresada en hercios, que para la experimentación pues necesitamos convertirla a radianes por segundo, puesto que la hoja, el, el documento que vamos a utilizar para el diagrama de Bode, viene expresada esta frecuencia en radianes por segundo. El voltaje de salida, voltaje pico, así mismo, se expresada en voltios, y vamos a observar la ganancia, porque justamente los diagramas de Bode recogen eso, ¿no? La ganancia del sistema en función de la frecuencia y también la fase del sistema en función de la frecuencia. Entonces, vamos a registrar la ganancia, que no será nada más que la relación del voltaje de salida pico para el voltaje de entrada pico, y también pues debemos luego convertirlo, realmente lo convertimos a una señal, a una ganancia expresada en decibelios, como lo vemos acá. ¿Sí? Por último, registramos también la diferencia de fase que puede existir entre la señal de salida y la señal de entrada. Entonces, con estos datos, y básicamente con la ganancia expresada en decibelios y con la diferencia de fase que se tiene entre la señal de salida y la señal de entrada, ¿verdad? Con esos puntos vamos a generar la gráfica, ¿no? Vamos a generar la gráfica, ¿sí? Antes de eso, miren, quería mostrarles cómo es que se toma esta lectura del osciloscopio, ¿no? A ver, consideremos el caso que tenemos nuestra señal de entrada, ¿sí? BI, la señal de salida BO en color verde, pues haciendo referencia, como ustedes pueden ver, pues a la experimentación que se tiene, ¿sí? Aquí tenemos el experimento, la punta de color rojo estaría siendo tomada en la entrada, ¿sí? La punta de color verde en la salida. Y en este caso hemos anotado pues dos gráficas correspondientes, ¿verdad? A los puntos de prueba A y E, ¿sí? Es decir, estaríamos hablando de este punto de prueba A y E, el primero y el último para mostrar el ejemplo. Entonces, ¿qué observamos? La señal de entrada tiene una amplitud de 0.5 voltios, como se indica aquí. Vamos a irlo anotando. 0.5 voltios. La señal de salida
registra 2.5 voltios, ¿sí? Lo cual significa, pues, la relación salida-entrada, una ganancia de 5, ¿sí? Eso luego, pues, expresado en decibelios, pues, que no sería nada más que 20 logaritmo de 5, nos da 14 decibelios, o alrededor de 14 decibelios. Y luego el valor de la diferencia de fase, dice más 90. ¿Cómo se obtuvo ese más 90? Bueno, pues vemos que la salida, que es la curva en color verde, está adelantada 90 grados, aquí lo podemos ver, respecto de la entrada, que es la curva en color rojo. Entonces, hay un adelanto de fase de la salida respecto de la entrada. De ahí justamente el valor de más 90. Pero ¿qué ocurre en esta otra gráfica? En el punto E. Por supuesto, nosotros aquí, a manera de ejemplo, se han tomado apenas 5 puntos, ¿no? A, B, C, D y E. Pero en un experimento real, pues esto pudiera ser muchos más puntos, ¿no? Dependiendo de qué tan fiel nosotros queremos que sea la gráfica obtenida de este experimento, pues mientras más, obviamente, mientras más puntos obtengamos, pues vamos a tener mejores resultados, ¿no? Entonces, veamos qué ocurre acá. Vamos a considerar que esta gráfica, ¿sí?, tiene una señal de entrada de 1 voltio, que mire, acá se ha considerado una señal de entrada de 1 voltio, antes venían pues con valores de 0.5, 0.5, acá se consideró de pronto un valor de 1 voltio, porque la ganancia ya estaba siendo muy pequeña, ¿no? De hecho lo podemos ver acá, ¿no? El voltaje de salida, 0.1 voltio, ¿sí? Por lo tanto, la ganancia nominal sería 1 décimo, expresado en decibelios, menos 20 decibelios, y con una diferencia de fase de menos 140 grados. Entonces, ¿qué significa eso? Ah, bueno, significa que entre el punto de inicio de la señal de salida y el punto de inicio de la señal perdón, el punto de inicio de la señal de entrada y el punto de inicio de la señal de salida, ¿sí?, vemos que hay una diferencia de fase de 140 grados. Es decir, la salida está atrasada respecto de la entrada 140 grados. Eso significaría este signo menos acá, ¿no? Está atrasada la salida respecto de la entrada. ¿De acuerdo? Luego, pues también por otro lado vemos que la ganancia, como ya lo había indicado antes, es mucho menor, ¿no? Ahora la señal en color verde es más pequeña que la señal en color rojo, que es la entrada, a pesar de que la amplitud de la señal de entrada ahora es mayor. Se lo ha considerado justamente un valor más alto para poder registrarla. De pronto, la resolución del equipo pues no le daba pues para valores muy pequeños y debíamos generar una señal de entrada de una amplitud mayor. Entonces, eso es lo que se ha hecho acá, ¿no? Luego, estos valores son registrados en una gráfica que es justamente la que se muestra acá. Esta es la gráfica de Bode para el experimento que se está mostrando, ¿no? Entonces se han graficado los puntos A, B, C, D y E. Suponga que en este caso apenas tenemos 5 puntos, ¿no? Como dije antes, pues podríamos tener muchos más, ¿no? Entonces, los valores en color negro son los valores en decibelios y los valores en color rojo representarían los valores nominales, ¿no? ¿De acuerdo? Ah, por cierto, acá, en este caso, la gráfica, el valor de E sería -20 decibelios. Vamos anotando acá. Ese punto no lo he anotado. Aquí tendríamos -20 decibelios, ¿sí?, que equivale en valores nominales a 0.1, ¿sí? Ahí lo podemos calcular, ¿no? Esto significaría
0.1, menos 20. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Básicamente lo que hemos hecho acá es aplicarle a nuestro sistema diferentes valores de señal de entrada, tanto en voltaje, pues empezamos con 0.5 voltios, terminamos con 1 voltio, para diferentes valores de frecuencia. Hicimos un barrido en frecuencia, ¿no? ¿Qué frecuencia se selecciona? Bueno, eso dependerá del proceso del cual se trate, ¿no? Por ejemplo, si se trata de un sistema térmico, que es un proceso lento, entonces convendría de pronto empezar con valores de frecuencia muy pequeños, como 1/100º de hercio, es decir, un ciclo, la onda sinusoidal que tenga un ciclo de 100 segundos, ¿sí? Porque los procesos térmicos son muy lentos. De pronto, luego podemos tomar valores como 1/10 de hercio, quizás 1 hercio, 2 hercios, cosas así. Quizás hasta esos valores, ¿no? Dependerá del proceso térmico. Hay procesos térmicos pues, que también son más rápidos, ¿sí? Si necesitamos identificar un horno, de pronto pues eso tome, quizás los periodos sean hasta más prolongados, ¿no? Pueden ser hasta de minutos. Pero si se trata de un sistema, por ejemplo, de control de velocidad de un motor, probablemente podríamos trabajar con señales del orden de los hercios, de cientos de hercios, ¿sí? Va a depender del proceso con el cual se trata. Aquí hemos representado por un sistema cualquiera, ¿no? Para poder mostrar el ejemplo, para poder mostrar cómo opera este procedimiento, ¿sí? Recordemos que cuáles son los datos que necesitamos para poder realizar esta identificación no paramétrica mediante las gráficas de Bode, ¿no? Básicamente lo que necesitamos es el voltaje o la ganancia del sistema, que no es nada más que la relación voltaje de salida, voltaje de entrada, ¿sí? Y la diferencia de fase que existiría entre las señales de salida y las señales de entrada. ¿Con qué instrumental logramos eso? Pues con algo muy simple, ¿no? Algo muy sencillo, como es el caso de un generador de funciones y un osciloscopio, ¿sí? Esta es la explicación general en lo que respecta, pues, a la identificación no paramétrica mediante Bode. Saludos. Continuando con el tema de identificación de sistemas mediante las gráficas de Bode, pues ahora mostraríamos dos ejemplos de cómo a partir de estas gráficas es posible obtener la función de transferencia. Como podemos apreciar, aquí tenemos la gráfica correspondiente a la magnitud del sistema en cuestión. Y por este otro lado tendríamos la fase correspondiente a este mismo sistema, ¿sí? Supongan que cada uno de estos puntos fue obtenido mediante pues, las gráficas que habíamos, mediante el procedimiento que habíamos anotado antes, ¿sí? Punto a punto, ¿sí? Claro está que aquí aparecen trazos rectos porque estamos considerando pues, una función asintótica, ¿no? En la realidad, pues nosotros tendríamos aquí trazos continuos, no rectos, dando forma pues, a las gráficas reales, ¿sí? Pero que aquí lo hemos aproximado para poder hacer un poco más didáctico, pues más práctico, más observable el análisis pues, de identificación como tal. Entonces, en primera instancia, pues observamos aquí esta función creciente, ¿sí? Con una fase constante de -90. Nótese que se ha generado una asociación entre los colores, tanto de magnitud como de fase, pues, para cada tramo, ¿no? Esto hace pensar de que se trataría de un cero ubicado en el origen, pero este cero no cruza por uno como habríamos pensado, ¿verdad? Para una función
de un cero puro en el origen, ¿sí? No cruza por 1, sino que lo hace en 5. Entonces, veamos cómo podría suceder eso, ¿no? Si nosotros tenemos una función de este tipo, ¿verdad? Tenemos una función, un, un 0 que pasa por 1, pero luego, en este caso, tendríamos una función que pasa por 5, ¿sí? Esto es magnitud, esto es frecuencia. Entonces, la función 1, llamémosle, podría ser j omega sobre 1. Y la función de al lado, la función 2, podría ser j omega sobre 5, ¿sí? Nótese que lo que ha ocurrido es que la función original la hemos desplazado hacia abajo, de tal manera que ya no atraviesa el eje de frecuencia en 1, sino que lo hace en 5. Es decir, lo hemos multiplicado por una constante, ¿no? Y eso es lo que finalmente está ocurriendo acá. Pero vamos a probar que eso efectivamente es lo que ha sucedido. Entonces, calcularíamos la ganancia 2, ¿sí? Esto sería igual a 20 logaritmo de omega sobre 5, ¿sí? Y esto puede ser expresado como 20 logaritmo de omega menos 20 logaritmo de 5. O lo que es lo mismo, 20 logaritmo de omega más 20 por el logaritmo de un quinto. ¿Sí? Entonces, esto es lo correspondiente a la magnitud del polo que tenemos acá, ¿no? La magnitud correspondiente al polo, perdón, al cero, cero simple en el origen. Luego ese cero lo hemos multiplicado por una constante que, como se puede apreciar, es una constante menor que 1, lo cual produce un desplazamiento vertical hacia abajo, ¿verdad? De nuestra función, como efectivamente lo habíamos indicado al inicio, ¿no? Es decir, este polo, este cero, ¿verdad? Se ve multiplicado por una constante de un quinto. Eso hace que baje, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería la estructura de nuestra función? Sí, vamos a tratar de bosquejarla acá, ¿no? Entonces, esto nos va a quedar como, digamos, g de j omega, ¿sí? Nos va a quedar, pues, bueno, el cero que hemos indicado ahora, ¿verdad? Sería j omega sobre 5 por, para que este cero, la acción de este cero se vea anulada de magnitud, como ocurre aquí justamente en omega x, pues debe ser por la presencia justamente de un polo, ¿sí? Un polo que aporta con una pendiente de menos 20 decibelios por década, ¿no? Como aquí tenemos 20 decibelios por década positivo, con menos 20 decibelios por década como aporte de un polo ubicado justamente en omega x, entonces habría que la magnitud se mantenga constante pues con una pendiente de cero, ¿no? Eso significa que tendríamos justamente un polo en esa posición, ¿no? Es decir, sería j omega sobre omega x más 1, ¿sí? Luego, en esta otra posición, aquí en omega y, tendríamos la presencia, ¿sí? De lo que podemos ver de un polo doble, ¿sí? O de una función de segundo orden, más bien con dos polos iguales, es decir, una función críticamente amortiguada, ¿no? Eso me daría como aporte, pues, una pendiente de menos 40 decibelios por década
Y por fase, pues con un aporte de menos 90 grados por década. ¿Sí? Entonces, eso significaría, pues anotar acá una función de esta manera, ¿no? J omega sobre omega y más 1 al cuadrado, ¿no? Esa sería la forma de nuestra función. Sí, esto es 5, ¿no? Esa es la forma de nuestra función. Pero entonces ahora nos corresponde encontrar los valores de omega x y omega y para completarlo. Bien, omega x. Bueno, omega x es básicamente la evaluación de la función que ya habíamos generado, le habíamos llamado G2, justamente cuando su valor es de 15 decibeles. Entonces podríamos decir G2 de J omega, ¿sí?, en magnitud. Eso es igual a J, perdón, sería a 20 logaritmo de omega sobre 5. Y esto cuando sea igual a 15 decibeles. Eso significa que el valor que estoy tratando de encontrar es omega x. Entonces, vamos a hacer las operaciones. Entonces, esto nos quedaría como omega x sobre 5 es igual a la base del logaritmo, que es 10 elevado a la 15, despejando de acá, ¿no? 15 sobre 20. Por lo tanto, omega x deberá ser igual a 5 por 10 elevado a la 15 sobre 20. Eso nos da como resultado 28.117 radianes por segundo. Entonces anotamos acá. 28.117 radianes por segundo. En cuanto a omega y, vamos a hacerlo acá. Omega y, pues podemos resolverlo de la siguiente forma, ¿no? Aquí tenemos 800, ¿sí? Aquí tenemos el valor de 800. Si esto conocemos que tiene una pendiente de menos 40 decibelios por década, ¿qué tal si planteo un triángulo, verdad? De tal manera que si esto es 800, una década antes sería como 80, y al tener una pendiente de 40, de menos 40 decibelios por década, significa que esto se extendería por arriba, ¿verdad? Hasta llegar a 40, ¿no? Justo en 40 tendría 80 radianes por segundo. Entonces planteo pues una semejanza de triángulo. Vamos a plantearla acá para que es más claro, ¿no? Entonces se vería como algo así, ¿no? Tendríamos el triángulo. Vamos a plantearlo acá. Entonces aquí tendríamos 800, acá 80. Esto sería 40. Por este lado tenemos omega sub y. Y en omega sub y tenemos 15. Por lo tanto, aquí podríamos decir lo siguiente. Podríamos decir, lo voy a plantear con colores para generar la correspondencia. Esto es a esto, ¿sí? Podríamos decir, logaritmo de 800 menos el logaritmo de 80 es a 40, como
Podríamos hacerlo en este lado, este triangulito acá, como logaritmo de 800 menos logaritmo de omega y es a 15. Ahí está. Eso significa entonces, voy a mover un poco acá para poderlo plantear, poderlo resolver. Allí. Y entonces nos quedaría el logaritmo de 800 menos logaritmo de 80. Eh, Esto es como 800 dividido para 80. 10, logaritmo de 10 es 1, dividido para logaritmo de 800 para omega y ese es igual a 40 sobre 15. Esto lo resolvemos, pues, diríamos logaritmo de 800 para omega vamos al paréntesis, eso es igual, eso es igual a 15 sobre 40, ¿verdad? Despejado de acá. Por lo tanto, 800 sobre omega es igual a 10 elevado a la 15 sobre 40. Esto significa omega es igual a 800 dividido para 10 a la 15 sobre 40. Eso nos da 337.357 si queremos ser exactos, radianes por segundo. Eso significa entonces que nuestra función general, que lo que hemos planteado acá, nos quedaría, planteémosla con otro color para no perdernos. Entonces eso nos quedaría como G de J omega como J omega sobre 5 por 1 sobre J omega sobre omega X, que nos dio 28.117 más 1. Luego el otro factor nos quedaría J omega sobre 337.357 más 1 al cuadrado. Esta sería nuestra función. Podemos hacerle un ajuste. ¿Sí? Podemos multiplicar acá por, aquí abajo la multiplicamos por 28.117 para no alterar 28.117. ¿Sí? Luego por 337.357 sería esto al cuadrado y en el numerador de igual manera, ¿no? 337.357 al cuadrado, ¿cierto? De tal manera que entonces podríamos reescribirla. Bueno, y si esto ya lo expresamos en términos de la variable compleja S, nos quedaría como
S sobre 5 por, bueno, resolvamos el denominador, nos quedaría como S más, al multiplicarnos, quedaría 28.117. Luego S más 337.357 al cuadrado, ¿cierto? Y por la constante, ¿no? La constante, pues, si esto lo hemos multiplicado, entonces este está multiplicado, luego este está multiplicado, por lo tanto nos quedaría entonces por la parte superior, nos quedaría por 28.117 y por 337.357 al cuadrado. ¿Sí? Finalmente, resolviendo todo, G de S nos va a quedar como, bueno, si multiplicamos todo eso, nos va a quedar 640.000 S dividido para S más 28.117 y por S más 337.357 al cuadrado. ¿Sí? Esta función, por ejemplo, es la que podríamos graficar en MATLAB. No lo vamos a hacer ahora, ¿no? Esto en MATLAB. ¿Sí? Esta es la función que logramos en un principio, pues por la identificación, ¿no? Esta es la función que logramos por la identificación. Anotemos aquí. Identificación. ¿No? Dejémoslo plantear de esta forma. Bien. Entonces, les voy a mostrar ahora pues, el código de MATLAB donde hemos ingresado esta función y vamos a obtener asimismo la función, los diagramas de Bode, ¿no? Entonces, veamos aquí. Básicamente lo que nosotros tenemos, pues, esta función ingresada pues, por parte, ¿no? Para que podamos apreciar cada una de las componentes, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, tenemos ahí la función, pues, 64.000 sobre S más 28.12. Bueno, como está definido, la siguiente parte, ahí tenemos el 0 en el origen, luego el otro polo. Bueno, finalmente, acá tenemos la función de Bode. Ah, no lo había corrido acá. Programa. Aquí tenemos la función de Bode. ¿Sí? Esta es la función real, como acabamos de ver, ¿no? La función real. Si la comparamos, ¿verdad? Con nuestra función, bueno, tiene un parecido realmente, ¿no? Dado que
Acá, bueno, acá tenemos trazos rectos, ¿sí? Quizás la voy a colocar junto para poderla visualizar. Vamos a ver, aquí está. Allí, ¿sí? Podemos apreciar, ah, digamos que si queremos ver ciertos valores, bueno, miren, aquí por ejemplo la magnitud llega a 14, cuando nosotros acá tenemos 15, ¿sí? Los valores que tendría, por ejemplo, 10 a la 0, que es 1. Entonces aquí tendríamos en magnitud menos 13,6 en 1. Pues bueno, eso no está, no lo hemos graficado acá, pero podemos tomar otro valor en 10, por ejemplo. En 10 tendríamos 5,43 y en 10 acá tendríamos alrededor de 5, 6, quizás un poco más, ¿sí? Estamos aquí en 10, 6, ¿sí? Esa es la función que estamos anotando acá, ¿no? Perdón. Sí, en fase empezamos con, empezamos con 90 positivo, 90, y luego por acá llegaríamos asintóticamente a menos 180. Y eso es lo que realmente ocurre, ¿no? Aquí, nosotros lo que hemos hecho, o lo que haríamos, pues si logramos obtener diferentes valores de funciones y se nos genera una función como esta, de pronto es trazar rectas, ¿sí? Tratando de asemejar a esta función para poder definir estos puntos, ¿no? Ahora bien, como esto es un proceso aproximado, es posible que entre el análisis que presenta una persona y lo realiza también otra persona, se encuentran diferencias, ¿no? Estos puntos pudieran ser que no sean exactos, tomados exactos, o los mismos valores entre las dos personas si trazamos rectas acá, porque eso va a depender de cada uno, pues la apreciación que tenga sobre las gráficas, ¿no? Sin embargo, el procedimiento está planteado, ¿no? Es como se lo ha mencionado, ¿no? Esto en cuanto al primer ejercicio, ¿no? El primer ejemplo. Voy a mostrar el ejemplo siguiente. Sería esta gráfica. Vamos a, vamos a hacerlo un poco más grande. Ahí está. Veamos este caso. Bien. Entonces, al igual que antes, pues tratemos de identificar los diferentes componentes que pueden estar presentes en este, en esta gráfica, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos una recta descendente con una pendiente de menos 20 decibelios por década, ¿sí? Por este lado notamos pues un valor constante de menos 90, lo cual nos hace pensar, ¿verdad? Que se trataría de un ser, de un polo ahora, ¿verdad? Un polo en el origen, ¿sí? Pero mire que esta función, si nosotros lográramos hacerla extender, ¿sí? Mire, acá haría el corte.
Es decir, no pasa por uno, como esperamos que lo haga un polo en el origen. Pero entonces aquí tenemos una situación similar, ¿no? Es decir, esta función ha sufrido un desplazamiento, pero en este caso un desplazamiento hacia arriba, a tal punto que su intersección, ¿verdad? Con el eje de frecuencia no ocurre en uno, pues sino en un valor mucho más alto, ¿no? Un valor mucho mayor, que justamente entre esos puntos pues están como incógnitas que nosotros debemos resolver. Bien, entonces, por lo pronto, pues parecería que es un, eh, un polo en el origen, ¿no? Que tiene ese desplazamiento, ¿no? Por otro lado, acá tenemos ahora una función constante en magnitud. Eso significa que ese polo de alguna forma fue contrarrestado, ¿no? La forma de hacerlo pues sería con la presencia de un cero, ¿no? Y efectivamente notamos que es un cero, puesto que hay un aporte de fase positiva, ¿sí? Que se ocurre o que sucede en esta región, ¿no? Recordemos siempre que la fase empieza a actuar una década antes de la frecuencia de corte, ¿no? Si aquí consideramos que es la frecuencia de corte, una década antes, ¿verdad? Ha actuado esta fase, ¿no? O empieza a aportar pues con una pendiente de 45 grados por década. Una década antes. Entonces, aquí tendríamos un polo, perdón, un cero, este polo en el origen, un cero, y luego, miren, acá tenemos una función que aporta con menos 20 decibelios por década. Pues nuevamente pues se trataría de un polo, pero de un polo real, ¿no? Un polo real cuya frecuencia de esquina es la que se muestra acá, ¿no? El valor de 100. 100. Luego, en este otro punto, aparece la presencia de otro polo, pues que se está sumando al anterior, ¿no? Si ahora tenemos menos 20 decibelios por década, acá ahora tendríamos menos 40 decibelios por década. Eso significará que a partir de este punto, para la frecuencia omega y es la frecuencia para la cual se sucede este cambio, entonces ahí tendríamos la presencia de otro de otro polo, ¿verdad? Entonces, vamos anotando cómo sería la estructura de nuestro sistema, ¿no? Vamos a anotarlo acá abajo de pronto. Entonces, esto nos quedaría como G de J omega es igual a, tenemos un polo, ¿verdad? Pero ese polo tiene un desplazamiento, entonces vamos a anotarlo así, ¿no? Sería 1 sobre J omega sobre omega X. ¿Sí? Ya vimos que justamente el punto de intersección coincide con el valor de la constante, ¿no? El desplazamiento que se da, ¿no? Por J omega sobre 30 más 1. ¿Sí? Justamente aquí, en 30, ¿sí? Aquí en 30, tenemos la presencia de un cero real, ¿no? A continuación tendríamos un polo, ¿no? J omega sobre 100 más 1. Aquí, en 100, empieza pues el aporte de este polo. Y finalmente, tendríamos otro polo, ¿no? J omega sobre omega y más 1. ¿De acuerdo? Esta sería la estructura de este sistema. Bueno, pues ahora nos correspondería encontrar los valores de omega X, ¿verdad? Eh, omega Y, ¿sí? Bueno, y omega Z, pues bueno, el valor
que se intersecta acá, ¿no? Si realmente pues también nos interesa. ¿De acuerdo? Entonces, vamos analizando eso, ¿no? Vamos a encontrar el valor de omega x. Entonces, esto nos quedaría, si lo planteamos de esta forma como lo vimos antes, esto es frecuencia, tenemos magnitud, ahora tendremos un polo, perdón, tendríamos un polo que pasa por 1, pero nuestro polo va a pasar por acá, perdón, va a pasar por acá, ¿no? Decimos que esto es omega x. Entonces, esto lo podríamos plantear, ¿verdad? Como la ganancia es igual a menos 20 logaritmo de omega sobre omega x, ¿no? El menos ya estamos indicando pues que se trataría de un polo, ¿no? Menos 20 logaritmo de omega sobre omega x, ¿sí? Si queremos encontrar el valor de omega x, bueno, pues tendríamos que evaluar la función, ¿no? Digamos que para este caso, si tenemos la función, decimos que para omega igual a 30, es decir, evaluamos esto en omega igual a 30, en ese punto la función toma el valor de 35 decibelios. Entonces aquí despejaríamos, ¿no? De igual forma como lo hicimos antes, entonces omega x nos va a dar 30 por 10 a la 35 sobre 20. Y eso es igual, omega x es igual a 1687,02 radianes por segundo. Allí tenemos el valor correspondiente a omega x, ¿sí? De hecho, es el valor de la constante, ¿no? ¿Sí? Si lo vemos acá, este omega x, pues en términos de magnitud, pues bueno, de aquí mismo despejándolo, este omega x pasaría al numerador, ¿no? De hecho, aparece como una constante, ¿no? Bien. Para el caso de omega y, vamos analizando omega y. Entonces, voy a anotarlo acá. Vamos a hacer así mismo como lo hicimos en el caso anterior, pues en base a semejanza de triángulo, ¿no? Vamos a anotar aquí, omega y. ¿Cómo encontraríamos omega y? Bueno, pues planteamos una semejanza de triángulos, un poco difícil dibujar acá trazos rectos, quizás sea mejor hacerlo de abajo hacia arriba. Ahí está mejor. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Yo puedo decir para el caso de omega y, ¿sí? Imagine que este trazo, ¿sí? El trazo de menos 20 decibelios, lo extiendo, lo proyecto, ¿sí? Lo proyecto hasta el eje y atravieso el eje, de tal manera que me queda lo siguiente. Miren, este punto vamos a decir que es 35, esto es 100 y esto es 10K, es decir, 2 décadas.
mm. Se me quedó ahí. Esperemos un ratito. Bien. Este es el eje de, de frecuencia, ¿sí? Aquí tenemos 10. Si lo vemos allí, tenemos 10. Justo en ese punto de 10 proyectamos y tenemos omega sub y, ¿sí? Omega sub y. Si esto es 10, entonces aquí hay una diferencia de 25, ¿sí? Y vamos a hacer la semejanza de triángulo respecto a este punto. Entonces, al igual que antes, planteamos la ecuación. ¿Y qué diríamos? Diríamos logaritmo de 10k menos logaritmo si esto es 100, logaritmo de 100, ¿verdad? Esta diferencia dividido para el logaritmo de omega y menos el logaritmo de 100. Eso es 40 para 25, ¿sí? Lo hacemos con colores. Entonces diríamos, este lado es a este lado. ¿Sí? Este punto, no lo he dicho, pero este punto es menos 5. Por lo tanto, pues habría una diferencia de 40. ¿Sí? Y por el otro lado, estaríamos hablando de esta diferencia con estos 25 que tenemos acá. Ah, ¿de acuerdo? Entonces, resolviendo esta ecuación, al igual que lo hicimos antes, pues ya sabemos cómo hacerlo. Entonces nos va a quedar que omega y es igual a 100 por 10 elevado a la 25 sobre 20, y eso nos da 1778,28. 1778,28 radianes por segundo, ¿verdad? Ahí está. Ahora, ahí estaríamos completa con la ecuación, ¿verdad? Ya tenemos todos los componentes de la ecuación, ¿cierto? Ya solo bastaría con reemplazarlo y listo, ¿no? Vamos haciendo eso. Vamos anotando eso. Entonces, esto me quedaría, o nos quedaría G de J omega es igual, nos quedaría por este lado 1 sobre J omega
Bueno, por el numerador, el valor que habíamos encontrado era de 1687,02, ¿no? Entonces aquí anotaríamos 1687,02.02. ¿Sí? Fotomega por fotomega sobre 30 más 1. Fotomega sobre 100 más 1. Y J omega sobre el valor que acabamos de encontrar, ¿no? 1178,28 más 1. Luego, si queremos expresarlo, pues, para poderlo ingresar a MATLAB, como lo acostumbramos a hacer, entonces multiplicaríamos aquí por 30 y dividimos para 30. Por 100, dividimos para 100. Y por 1178,28 dividido para el mismo valor, ¿no? 1178,28. ¿Sí? De tal forma que entonces la función, y bueno, y si la expresamos en términos de la variable compleja, nos quedaría como 6.625.940 dividido para S por S más 30, S más 100 y S más 1178,28. Ahí estaríamos listos, ¿no? Entonces, esta es la función, bueno, como yo le he llamado para MATLAB, ¿verdad? Y esta es la función identificada, ¿no? Esta es la función identificada. ¿Sí? Está claro que, bueno, esta multiplicar, este se simplifica, acá el multiplicar, este se simplifica, ¿sí? Y lo demás es lo que nos queda como constante, ¿no? 100 por 1178,28 dividido para 30, ¿verdad? Y por 1687,02, ¿no? Que es punto 02. Y entonces nos da el valor que tenemos acá. Listo. Entonces, esa es la función. Les voy a mostrar ahora, pues, esa función, pues, ingresada a MATLAB, es la que tenemos acá. Es la que tenemos aquí. Así mismo le he llamado acá, ¿no? Identificada y para gráficas de MATLAB, ¿no? Entonces, voy a correr todo esto, pues ustedes luego lo pueden revisar el código detenidamente, pero es lo mismo que antes, ¿no? Está ingresada función por función, ¿no? Entonces, allí corremos y aquí tenemos la función de bode. ¿Sí? La comparamos con la función que tenemos acá. Allí.
Esta es la función que hemos graficado, ¿no? Entonces, nótese los puntos destacados, los puntos más importantes, ¿no? Empieza en menos 90 la fase, asciende ligeramente y luego desciende hasta hacerse asintótica a menos 180 grados, ¿no? Lo mismo ocurre por acá, ¿sí? Está en 90 grados, perdón, esto es, está en menos 90 grados, asciende ligeramente y luego se vuelve asintótico a menos 180. Ahí está, ¿sí? Por este lado, en cuanto a la magnitud, de igual forma, vemos que la función es decreciente, ¿sí? Luego, pues aquí tiende a ser, para la función asintótica, tiende a ser constante. Bueno, acá no se observa eso claramente, ¿verdad? Recordemos siempre que esta es una función aproximada, ¿no? Nosotros hemos, a partir de esta función aproximada, una función asintótica, hemos encontrado los puntos en que se suceden estos cambios y eso es lo que finalmente hemos graficado en MATLAB para poderlo comparar, ¿no? Sí. Pero esta función es la que a la inversa nos hubiera dado origen a esa, ¿no? Nosotros habríamos hecho el experimento, encontrábamos punto, 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 tanto de magnitud expresada en decibelios, como lo explicamos en el anterior video, y la respectiva fase para cada punto. Luego pues hacíamos trazos tales que se generaran trazos rectos, la función aproximada, que es la que tendríamos acá, que es con la que hemos obtenido la función de transferencia final. Bien, allí tendríamos pues cubierto el material correspondiente a la identificación mediante los diagramas de Bode. En espera pues que se hayan cumplido las expectativas, pues estaríamos en contacto. Muchas gracias.